día de hoy estamos en un nuevo testimonial con un cliente del programa After Five Closers, en este caso con José Naranjo, quien es closer de ventas de hace un par de meses y ha tenido, vamos, excelentes resultados. Entonces, el objetivo de este testimonial, como siempre, es que Josué pueda contarnos su historia, cómo fue todo su proceso desde que arrancó dentro del programa hasta el día de hoy, que ha tenido meses en los cuales ha comisionado hasta $7,000. Entonces, Josué, ¿quién mejor que contar su historia que uno mismo y quién mejor que presentarse que uno mismo? Así que brevemente comentar a la gente quién sos, de dónde sos y a qué te dedicas actualmente. Bueno, un gusto para todos. Mi nombre es José Naranjo. Soy de Costa Rica, especialmente vivo en la zona de Pérez Celedón. Tengo 31 años. Estoy casado. Tengo una bebé de 6 meses. Y hoy por hoy me dedico al closing, 100%. Bien. Y José, para básicamente que puedas contarnos y desarrollar tu historia, en su momento antes de empezar en ventas o mismo como closer, ¿cuál era tu situación profesional y personal? Ok, perfecto. Bueno, de profesión yo soy ingeniero en materiales. Eh, Trabajé 6 años en una empresa de dispositivos médicos. En esa empresa, durante esos 6 años, mi crecimiento no fue el esperado. Siempre tuve esa ansia de crecer, de crecer, de crecer, más me había limitado por factores externos, de que se pudiera abrir una posición en la que yo pudiera ascender, de que estuviera a esa disposición de las jefaturas a poder escalarme y que hubiera ese deseo. Entonces, me sentía limitado en ese sentido porque siempre quería crecer. Inicié ganando bien, en una posición que me pagaban bien. Empresas de dispositivos médicos ganan muy bien, se gana muy bien en Costa Rica. El tema es que me estanqué y durante 6 años lo que logré ganar de más en esos 6 años fueron alrededor de unos $600 más al mes. Entonces me frustré mucho y ahí fue donde decidí tomar acción para cambiar, que era algo que ya Oh, venía pensando. ok. ¿Cuánto ganabas al mes? Yo ganaba alrededor de 1.600.000 neto, Ok. bruto antes de rebajos y neto ya alrededor de 1.300.000 Bien. Eso ya en los últimos años, ¿cierto? en los últimos años, correcto. Ok. Y en sí, ¿por qué venías pensando en hacer un cambio? ¿Qué es lo que recién mencionabas? Bueno, se habían frustrado muchos deseos de crecer, muchas promesas incumplidas, mucho esforzate, tenés que hacerlo mejor. Se cumplía eso de mi parte, pero no había una respuesta recíproca en, en la empresa en la que estaba trabajando para buscar ese deseo de colocarme en una posición en la que pudiera seguir ascendiendo, creciendo. Entonces, eso me frustraba mucho, que eran años de años en los que estaba en ese ciclo. Fueron 6 años al final de cuentas, Sí, en sí. el cual la respuesta de, mira, no te vamos a ascender, se dejaba hasta última hora. En el día en que se revisaban objetivos, mira, no va a pasar y tal vez no pasen los 2 siguientes años. Entonces, eso me frustraba mucho porque había desde el inicio, cuando se definían los objetivos, la idea era terminar con un resultado positivo. Y hasta la última fecha, hasta la última hora, se revelaba que no iba a suceder. Entonces, eso me frustró mucho. Y el último año especialmente, yo venía en la mente maquinando, mira, tengo que salir de acá, tengo que salir de acá, tengo que hacer algo diferente con mi vida, que me estoy estancando, me está frustrando y más bien lo que está haciendo es que me está generando estrés diario y me voy a conformar en un puesto que aunque paga bien, yo sé que estoy para más y puedo generar más. Sí, fíjate que en la mayoría de casos de los closers que hemos formado, todos se sentían de esa manera.
Y la realidad es que a nivel objetivo es así. En el mundo corporativo siempre vas a depender que tu ingreso esté condicionado por un tercero, sea por un jefe, sea por otros colegas, sea por el mismo sistema de la empresa. Entonces, lo que vos vas a ganar durante 6 años ya está planificado y lo peor es que en la mayoría de ocasiones, por más de que vos te esforces más y cumplas con las metas y cumplas con los objetivos, que es lo que a vos te pasó, eso no se ve directamente reflejado en un buen aumento. Porque si hacemos un cálculo en 6 años, ¿cuál fue tu porcentaje de aumento salarial? Fue mínimo. Vamos a ver, todos los años era, ellos hacían un buen aumento, como un 3-5% anual, Sí, sí, pero se quedaba en eso. Entonces, donde había un aumento importante era en ascender a la siguiente posición, y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces, me frustraba mucho el hecho de ver que habían personas que tenían menos tiempo que yo y que ascendían más rápido, porque tal vez estaban en una posición que se requería, que aún se mantuviera la plaza, o tenían mayor apoyo, jefaturas o demás. Entonces, eso me frustraba mucho, la verdad. claro, el no proveer tu esfuerzo, tu capacidad reflejada en los ingresos o en lo que es la subida de puesto. Ok. Mm. Ahora, volviendo al punto, decías de que a vos te estresaba en el último tiempo el pensar en esto. ¿Por qué te estresaba? ¿Y por qué vos sentías que podías dar más y ganar más? Bueno, me estresaba mucho por el tema de que yo no quería seguir viviendo en Lagán. Yo estaba viviendo en Alajuela, en Lagán, en el lado de Alajuela. Mas Ujú. yo no quería seguir viviendo ahí. Toda una vida ser de Pérez Celedón es una zona más rural, más tranquila, no hay presas de vehículos. eh, y ya cuando uno va a la ciudad y tiene que durar 2 horas en una presa para pasar, ¿qué te digo? 3 kilómetros, es mucho. Entonces, eso me frustraba porque pasaba mis días en presas, pasaba mis días viajando y no tenía calidad de vida. Llegaba al trabajo a hacer informes, a reunirme con clientes, más el día a día era algo rutinario que no me satisfacía. Entonces, eso me daba la espinita de que tenía que salir de ahí, tenía que buscar qué hacer. Más también me limitaba y yo me decía, ¿cómo voy a salir de aquí si es una buena posición, si es un buen trabajo, me pagan bien, tengo buenas garantías? Y el hecho de dar ese paso también me generaba estrés porque era apostarlo todo de la noche a la mañana. Ahora ir a buscar otra empresa que seguiría lo mismo, porque realmente es lo que pasa en otras empresas. Puedes ir y buscar otra posición que te pague más vas a entrar en el mismo ciclo y va a depender de alguien más. Y algo que me impactaba mucho es que cada cierto tiempo se hacían recortes de personal. Un proyecto no caminaba como debería caminar, varios despidos. Y no había certeza, no había seguridad. Esa falsa idea de que, mira, es un empleo con posición fija y demás, es totalmente humo. Cuando usted se pone a ver, no depende de usted, no depende de qué tan bien trabajaste, no depende de cuánto te esforzaste, son números y los números son fríos. Y el proyecto no funcionó, la empresa, por más que nos preocupemos por vos, por los colaboradores son la prioridad, al final de cuentas los números van a prevalecer antes de el personal. Ok. Entonces, José, en ese momento te sentías con esa frustración y al mismo tiempo con esa ambición y con ese hambre de poder crecer y de poder ganar más y Ujú. de no depender de un tercero para poder aumentar tus ingresos o de no tener esa básicamente cortina de humo de falsa seguridad. Entonces tenías esa conciencia ya de que el camino corporativo no iba a ser tu camino a largo plazo y tenías que buscar otro camino, otra ruta, otra dirección.
Ahora, en ese momento de buscar otra ruta, otra dirección, te encontraste con la posibilidad de renunciar y buscar otro empleo, lo cual iba a ser entrar otra vez en otra rueda de las mismas dimensiones. ¿Y qué otras opciones te encontraste por las cuales llegaste a empezar a estar en ventas como tal? Bueno, algo que me guió mucho fue el tema de que siempre me gustó leer, siempre me gustó ver videos en YouTube sobre crecimiento personal, sobre finanzas. Las finanzas me encantan. Y la conclusión a la que se llega en todos estos libros es que si uno realmente quiere generar, quiere crecer en la vida, tiene que ser dueño de negocio. Tiene que tener la capacidad de poder generar ingresos ya a más alta escala y no depender de un empleo, porque si dependemos de un empleo estamos en un ciclo de la rata, como lo dice Robert Kiyosaki en su libro. Entonces, al ver estos videos, al ver estos libros, el mensaje que me daban yo siempre era, ok, si salgo de esta empresa, voy a salir a dedicarme a lo propio. Voy a salir a dedicarme a algo que ya dependa de mí, no dependa de alguien más, sino que sea una habilidad que me permita poder generar mis propios ingresos, que, que me dé esos factores. Y algo que recuerdo mucho era que cada vez que teníamos un town hall donde nos reuníamos toda la empresa a ver los resultados y demás, se exponían temas de ventas. Y en las ventas, yo veía que, bueno, era a los que mejor les iba. Era a los que más los chineaban, era a los que mejor tenían gratificaciones, recompensas. Me hice amigo de un par de, de colegas que trabajaban en ventas y me dejaban saber los bonos y demás que tenían por ventas y digo yo, ok, bueno, es algo que me interesa porque al final de cuentas, si se quiere dedicar a lo propio, hay que saber vender y para saber vender hay que prepararse. Bien. Y en ese momento ya con esa conciencia de que el camino era aprender a vender para posteriormente poder tener tu propio negocio y que te vaya bien con él, ¿cómo llegaste a la parte ya de empezar a vender, por ejemplo, seguros o oportunidades de inversión? ¿Cómo fue esa etapa de tu historia? Claro, bueno, fue un amigo, un compañero desde el colegio. Siempre estudiamos en el colegio juntos, estudiamos en la universidad lo mismo, trabajamos muy cerca. Él por crecimiento personal se dedicó a otra rama y renunció a su empleo y en algún momento me buscó porque estaba dedicado en el tema de seguros para venderme un seguro. Y en ese momento, bueno, me llamó mucho la atención la estructura y demás que me estaba presentando, el producto que me estaba presentando. Entonces, se me ocurrió el hecho de tal vez poder llevar eso a la empresa en la que yo estaba y hacer una alianza donde ambos pudiéramos ganar. Entonces nos reunimos, entendimos cómo funcionaba todo el tema de comisiones y demás, y ahí fue donde se despertó en mí ese deseo de, hay un gran potencial en esta rama, ¿cómo hago para poder escalarlo? ¿Cómo hago para poder entrar ahí? Y después, siguiendo las conversaciones, me reuní una vez más con esta persona. Me dijo, mira, Jay, si usted quiere, podrías incluso trabajar de manera paralela y dedicarte y podemos ir a la empresa y trabajar la parte de seguros. Y cuando él me dijo eso, primero, venía de casarme yo, iba para la luna de miel y de una vez se encendió en mí una alarma que me dijo, esta es la oportunidad, no la había tenido tan clara, por nuestras vidas siempre pasan oportunidades y yo no quería desaprovechar esa oportunidad. Desde hace un año venía diciéndome lo mismo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Se me dio la oportunidad, la tenía al frente, entonces me arriesgué porque mi esposa también había renunciado, es abogada y es independiente y no teníamos una fuente de ingresos fija, más todo ese conocimiento que yo iba adquiriendo
Y una idea que yo siempre me he grabado muy bien es que uno siempre encuentra la manera de salir adelante en sea lo que sea que vaya a hacer. Nada más tiene que tener un motivador, un detonador. Y al renunciar y quedarme sin herramientas Que hay un o motivo. ingresos, ujú, eso fue lo que yo utilicé como impulso para poder generar, poder producir a través de las ventas. Pero sí, el punto en sí fue, me dieron la oportunidad, yo renuncié para vender seguros, para vender inversiones muy buenas, más a eso fue lo que me dediqué y una semana después me dijeron, mira, tal vez con estas personas que estamos de seguros ya no nos vamos a quedar, vamos a movernos a otra empresa. Y ahí fue donde yo dije, oh, ¿qué hice, verdad? Porque entré en caos. Más el hecho de ya estar en marcha, uno siempre encuentra la manera de cómo organizarse para poder generar. Ahora, haciendo una pausa, Josu, lo que acabas de decir es bastante relevante. Tenías un trabajo estable, te acababas de casar, luna de miel, tu pareja había renunciado a su trabajo, entonces la única fuente de ingresos como tal era tu salario, era tu Mm, empleo. Entonces, al ser esa la única fuente de ingreso que vos tenías, ves una oportunidad para poder crecer a largo plazo y la tomás, y no la tomás a media como te lo ha planteado tu colega, de hacerlo a la par con tu trabajo, sino que te metiste full time. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que ese tipo de conducta de ir a por lo que uno quiere con determinación a pesar del miedo, la incertidumbre, la inseguridad, es lo que después crea a un buen vendedor, un buen closer de ventas y posteriormente a un buen dueño de negocio. mm, Entonces, para las personas que están viendo esto, ese tipo de conducta de ir a por lo que uno quiere, de afrontar el miedo, la incertidumbre, la inseguridad y de a pesar de ello avanzar, es lo que hace que uno tenga resultados al corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, retomando en la historia, vos renunciaste y a la semana tu equipo de venta de seguros y de instrumentos, productos de inversión decide irse de esa empresa y migrar a otra empresa. Entonces ahí tenías encima más incertidumbre todavía de no saber qué va a pasar. es Más correcto. ese concepto que mencionaste de que uno siempre encuentra la forma de salir adelante teniendo los motivos correctos es lo que te mantuvo en eje en ese momento y te mantuvo enfocado en seguir buscando Ujú. oportunidades. Ahora, en ese momento, ¿qué pasó? ¿Cómo continuó tu historia? Bueno, en ese momento pudimos movernos a otra empresa donde nuevamente yo estaba en un estado de necesidad muy grande en el hecho de tenía que generar o generar, porque la liquidación, los ahorros que había tenido en la asociación se empezaron a gastar y se empezaron a gastar en un ritmo rápido, es la realidad. Entonces yo comencé a vender mucho inversiones, especialmente porque me encanta esa área y comencé a vender muchas inversiones y con la persona que me invitó a dedicarme a esto, esa persona ya había dado ese paso a in- in- entrar en el mundo del closing y me dijo, mira, aquí hay una oportunidad y demás, antes de ver si usted esto es lo que quiere o demás, me mandó a leerme un guión de ventas. Me dijo, leas este guión de ventas, apréndaselo de memoria en la siguiente semana y hacemos un roleplay. Y si vemos que funciona, entonces yo le digo a la persona con la que estoy, a la que le estoy closeando, que lo considere. Y yo agarraba todas las mañanas y me leía un guión, lo practicaba, iba por cada etapa, iba haciendo todas las etapas tal y como se debe hacer. Yo veía grabaciones de cómo lo hacía él, de cómo lo hacía usted. Ahí también vi un par de grabaciones suyas de cómo lo hacía usted. Y resulta que en una semana me lo aprendí. Me lo aprendí de memoria y ya lo sabía. Nunca había hecho una llamada de ventas, más la tenía ya de memoria porque estaba ese deseo de crecer. Y realmente es algo que con práctica en una semana se puede lograr.
aprendérselo. El tema es después perfeccionarlo. Y así lo logré. Esta persona se contactó con el dueño de empresa, al que le estaba closeando, le dijo, mira, él puede ser una excelente ficha. Y ahí fue donde ingresé a trabajar, bueno, inicié a prepararme con usted y con el resto del equipo y aprender sobre todo el mundo del closing, porque para mí era algo totalmente nuevo, hasta que mi compañero me dijo, mira, existe esto. Yo no sabía que se podían hacer llamadas de high ticket, o que eso estaba pasando en Costa Rica, o que habían servicios que se podían ofrecer en una llamada y que por eso a usted le podían pagar una comisión. Y que uno lo que tenía que hacer era conectarse a esa llamada, aplicar un guión, tener orden, disciplina, saber qué estaba haciendo y vender un servicio de calidad. No sabía que existía eso hasta que se dio la oportunidad. Ok, perfecto. ¿Y esa primera etapa en la cual te formaste conmigo, cómo fue? Bueno, y algo que quiero aclarar también antes de dar esa etapa y de formarme con usted, mi compañero me dijo, ok, bueno, vas a iniciar en este proceso, hay que hacer una inversión. Yo, pucha, estaba desempleado, no tenía ingresos, y tras de eso me dice que haga una inversión y ya no tenía nada que perder, es decir, necesitaba las herramientas. El tema es que si uno sin herramientas no puede hacer nada, ya con herramientas puede hacer mucho. Entonces necesitaba las herramientas y ahí fue donde di el paso y comencé a... Lo principal era prepararme en finanzas. Por eso fue que di el paso, invertí y demás. Y después terminó el rebote como close. Ya cuando inicié a prepararme con usted, Agustín, pero lo que aprendí fue demasiado, demasiado. Yo no sabía que existía un proceso, que tiene muchas etapas, que esas etapas, cada etapa tiene un porqué y que no podemos saltárnoslas, porque si no se va a ver frustrado el cierre de ventas. Y cuando iniciamos, algo que recuerdo era que hacíamos roleplay. Y me incomodaba mucho hacer el roleplay porque es exponerse ante otras personas a, mira, así es como yo lo hago, cómo ofrezco el servicio, qué digo, si me equivoco, si no, más me animaba. Yo decía, ok, yo voy adelante porque necesito aprender, necesito aprender. Y fueron un par de roleplays, de llamadas que hice antes de ya estar en ese punto de perderle el miedo a tener que, practicar en llamada, porque es simple y sencillamente usted lo hace repetidamente un par de veces y ya se le quita el miedo. Y así fue como inicié, donde usted me enseñó, me guiaba, me decía, no, esto tenemos que hacerlo de esta manera, por esto y esto y esto, tenés que aprender a argumentar de esta manera, la analogía que se está utilizando no es la correcta, te estás desviando desde la tesis. Bueno, entonces todos esos factores los fui interiorizando, aprendiendo, y en términos de un mes ya estaba listo. Tomaste tu primera llamada y si no mal recuerdo, tu primera llamada fue un reembolso. Sí, mi primera llamada, bueno, en ese momento estábamos vendiendo high ticket, $5,000, y yo cerré esa llamada en $2,500 y el siguiente pago se iba a hacer con otro medio de pago. El tema es que la primera llamada que atendí, cerré. Y después, posteriormente, porque estaba en ese proceso de aprendizaje, tuvimos un tema ahí de la comunicación no fue tan buena con el cliente y el proceso que seguía no fue claro. Entonces, como que el cliente dijo, ok, no me hace sentido, y como que generó desconfianza. Eso, un aprendizaje que nos quedó. Más tuvimos que hacer el reembolso, pero sí, la primera llamada que
que atendí fue un cierre. Claro, eso también demuestra la efectividad en esencia del proceso. En un mes de formación intensiva con lo que es el tema de la etapa teórica, de que te capacites, de que te termines de formar en las técnicas y en los mecanismos de venta, y con la parte práctica, que fueron los roleplays y también los análisis de llamada, de mis llamadas o llamadas de otros closers, de otros vendedores. En un mes y medio, ya estabas listo, tomaste tu primera llamada y a tu primera llamada la cerraste. Obviamente, un reembolso porque tampoco estabas, vamos, totalmente capacitado, totalmente pulido, y obviamente hubo ciertos puntos que después optimizamos en tu proceso de ventas. Más eso ya demuestra un gran progreso. En un mes y medio, pasas prácticamente de cero experiencia en closing de ventas high ticket a cerrar las llamadas, es un tiempo récord. Es un muy buen tiempo. Ahora, eso en tu primer cierre de tu primera llamada. En tus primeros meses, ¿cuánto fue la ganancia que obtuviste por mes aproximadamente? Los primeros Ok, 4 o 5 meses. los primeros meses en promedio, bueno, los 2 primeros meses fueron, yo cash colecté alrededor de $10,000, un 10% fueron $1,000 aproximadamente. Los dos, yo inicié en julio del año anterior, del 2025. Los 2 primeros meses fueron alrededor de $10,000 que cash colecté y para mí representó $1,000 de ingreso. Ok, bien. Y Y hasta el día de hoy, ¿que ibas a decir algo? sí, y posteriormente ahí comencé a crecer y crecer y crecer porque ya entendí todo el proceso. Bueno, y esos $1,000, a aclarar que como yo estaba iniciando, las llamadas que me daban eran las menos calificadas, por decirlo así. Incluso las menos calificadas, yo demostraba que se podían cerrar con el proceso, porque el proceso es muy robusto. El proceso, si una persona está contactando un servicio, es porque tiene una necesidad, y si el proceso de ventas es el correcto, se va a encontrar la manera de poder llegar a buenos términos entre ambas partes. Entonces, yo comencé cerrando esas personas que tal vez no estaban tan calificadas, no nos podían pagar todo de una vez, y por eso cash colecté eso. Y ya los siguientes meses, bueno, empecé a recibir leads más calificados, y recuerdo meses de $4,000, $5,000. El año pasado, la gran mayoría en promedio fueron unos $4,000 en promedio Al mes. al mes, con bonos y demás. Eh, pero sí, yo estaba ganando $2,300 eh, como cuando estaba como ingeniero, y en términos de 4 meses ya estaba ganando de casi que el doble. Se dice fácil, y si te pones a pensarlo, es un cambio brutal. Vamos, es una vuelta a 180 grados. Ahora, este mes, este año, digo, ¿cuánto ha sido lo máximo que has comisionado en un mes de lo que va del 2026? Lo Ok, anterior fue el 2025, el ajá. 2026, Este mes lo máximo que es cash colecteado son $7,000 este año, este ok, año. $7,000. Sí, y creo que es como la realidad más, como lo mínimo que se viene adelante, porque el servicio es muy bueno, da muchos resultados, hay muchas estrategias para que se pueda vender el servicio, y tras de eso el proceso de venta se ha depurado mucho. Entonces, cada vez soy más consciente de todas las etapas de la venta y no me salto procesos que son necesarios, que al inicio tal vez uno decía, no, ¿por qué lo voy a hacer? Tal vez no es tan necesario, creo que lo puedo manejar, y ya después de que usted hace un análisis de llamada, uno dice, uy, tuve que hacerlo, porque esto me permitía tener las herramientas para hacer un cierre limpio. Sí, si aplicas el método al 100%, vas a tener el 100% de resultados. Si aplicas el método a medias,
y vas a tener resultados a medias. Que en ventas, resultados a medias es igual a cero resultados. Entonces, el punto es que pasaste en menos de un año, porque tampoco has cumplido todavía un año como closer, de cero experiencia, de ganar 2.300 dólares al mes con tu empleo corporativo, a prácticamente ganar 7.000 dólares de comisiones en un mes, en Ujú. menos de un año, y cerrando un promedio de ganancia mensual de 4.000 dólares. Entonces, la pregunta es, ¿valió la pena invertir en su momento dinero para ingresar a formarte con nosotros? Y posteriormente valió la pena invertir tiempo, energía y enfoque en todo lo que es este proyecto como closer. Claro, o sea, yo estoy ganando lo que gana un director de ventas de la empresa en la que yo estaba. No, no un director de ventas, un director de empresa. Ya después de rebajos y de ley. Eso que 7.000 dólares son netos, es decir, eso me queda a mí. Antes, un empleo a uno le rebajan, ¿verdad? Hay cargos de ley y demás. Esos son netos, eso queda en mi cuenta y es brutal porque mis gastos no rondan eso. Yo tengo un orden financiero y tras de eso me queda un montón. Entonces me ha permitido cumplir ese sueño de crecer, de poder acumular y poner a trabajar el dinero adecuadamente. Más, sí, imagínate cuántos años tuve que haber pasado más en esa empresa para llegar a esa posición. Estamos hablando 15, 20 años tal vez para llegar a ganar lo que hoy estoy ganando en un año por tomar la decisión de decir, debe haber otra manera en la que yo pueda generar ingresos que no dependa de alguien más, sino que dependa de mí, de cuánto me esfuerzo, de cuánto disciplina pongo en esto y teniendo un correcto acompañamiento, una correcta guía, alguien que le enseñe. Al final de cuentas, necesitamos tutores, necesitamos coaches, necesitamos guías que nos enseñen a aplicar herramientas, a cambiar hábitos, a aprender nuevas herramientas. Y para eso es necesario invertir. Entonces, me ha cambiado demasiado la vida, demasiado la vida. Ok. Entonces, Josu, en 6 años en el mundo corporativo, el aumento que tuviste fue de 600 dólares, ¿cierto? Uh-huh. En menos de un año como closer, el aumento que tuviste, si contamos los 2.000, 2.300 dólares eh, que ya ganabas como ingeniero, tuviste un aumento en menos de un año de 4.000 dólares de ganancia mensual. Uh-huh. Es, Más, vamos, poco más. Sí. Uh-huh. sí, para ser conservadores, 4.000 dólares. Uh-huh. La realidad es más. Sí. Entonces, es un cambio radical. Y esto obviamente no es arte de magia, es tener una estructura que te permita justamente ver reflejado tu esfuerzo en tu cuenta bancaria. Entonces, lo bueno de ser closer, que vos lo compartís, es que vas a ganar en función de lo que trabajes, en función de lo que produzcas. Si producís más en esta estructura, vas a ganar más. Si producís menos, sí, vas a ganar menos. Ahora, para aquellas personas que tienen ese hambre que vos tenías y que seguís teniendo de crecer, de poder generar más ingresos, esta es la mejor estructura en la cual puedes estar, porque vas a ver todo tu esfuerzo, todo tu trabajo diario reflejado en más resultados. Más resultados es más ingreso neto a tu cuenta de banco. Entonces, la realidad es que me pone súper contento que hayas tenido todo este cambio, porque yo fui parte de todo el proceso desde que empezaste, que habías con esa incertidumbre, más con esas ganas de crecer, hasta el día de hoy que has, vamos, tenido tu último mes de 7.000 dólares en comisiones y teniendo ya lo que es sobre todo buen manejo y buen dominio de la habilidad de ventas. El Josu que empezó, que tartamudeaba en cada roleplay, no es el mismo Josu que ahora, que lo ves en una llamada y parece como, vamos, como Messi en una cancha de fútbol. Entonces, ese cambio también ha sido brutal. Ahora, ya para ir cerrando, el hecho de haber aprendido de ventas, haber desarrollado esta habilidad, aparte del impacto económico que es directo, el hecho de ganar 3, 4 veces más,
¿qué otros impactos, qué otros aprendizajes te ha dado el aprender de ventas y desarrollarte en la habilidad de closing? Bueno, un punto muy importante es que aparte de ser closer para un servicio de una empresa, también sigo ofreciendo mis servicios. Es decir, que yo aprendí a vender no solo los servicios de otra empresa, sino mis propios servicios. Entonces yo sigo comisionando por tema de inversiones, sigo comisionando por tema de seguros, porque una conversación X que surge en un grupo de personas, uno puede guiar esa conversación hasta un cierre, una venta. Entonces, aunque no se tenía planeado de más, puedes vender un día cualquiera y generar ingresos que van a ser pasivos por largo plazo y te va a Ok, permitir tener ese colchón, esa tranquilidad de que nunca vas a tener limitante de ingresos, sino que siempre va a haber algo que vender. Todo en este mundo es una venta. Entonces, cualquier servicio que haya, sea desde una tienda de tecnología o un servicio high ticket, donde sea, es una venta. Entonces, tener la habilidad de ventas abre la oportunidad de no concentrarte en un nicho solo, porque yo cuando estaba como ingeniero me dedicaba solo a un rol muy específico, que si me despedían, tal vez el mercado laboral en Costa Rica para ese nicho tan específico no era tan amplio y me iba a ver en muchos problemas al tratar de conseguir nuevamente un empleo en esa área. Entonces, no solo me cambió a nivel de ingresos, sino que me cambió la mentalidad en el sentido de que tengo las herramientas para desempeñarme en lo que sea, en el área de ventas, generar ingresos sin depender de alguien, o sea, siendo closer o montándome mi propia empresa para poder ofrecer mis servicios, pero ya tengo las herramientas. Entonces, ya no siento ese estrés, ya no siento esa preocupación que va a pasar con el mañana si me despido, además, tal vez uno no era ordenado financieramente, llegaba al límite de cada quincena y vivía mes a mes, pago a pago. Hoy por hoy tengo las herramientas para no solo generar más, tener un circulante importante de dinero que me permite estar tranquilo, sino también para escalarlo al punto de que, vamos a ver, yo comienzo a atender llamadas a la 1 de la tarde, puedo terminar a 8, 10 de la tarde, más estoy atendiendo 4 llamadas. Ya con esas 4 llamadas estoy full ese plazo, pero son 4 llamadas que pueden durar 1 hora, hora y media, versus pasar todo un día de 7 a 5 tratando de solucionar problemas de una empresa que dependían de muchos factores, muchas áreas, que muchas veces uno tenía una idea proactiva, quería aplicarla, pero venía otra área y te frenaba. Y que sea una frustración salir de ese trabajo y después ir 2 horas más a una presa y 2 horas en la mañana a otra presa, llegar, comer, bañarte y volver a repetir el ciclo. Hoy por hoy yo puedo compartir con mi bebé todo el día. Está acá y termino una llamada, voy, la abrazo, le doy besos, juego, me recargo y vuelvo con la que sigue. Por 4 llamadas al día estoy generando más de lo que genera un director, una empresa, y tengo tiempo de calidad. Cuando quiero puedo decir, mira, este día lo saco libre, me voy de pesca, me encanta la pesca, voy a pescar y no tengo la necesidad de decirle, hey, me da chance para sacar vacaciones. O tal vez no saco los días de vacaciones porque no me dejaban, me decían, no, hasta cierre colectivo puedes sacar las vacaciones, sino que tengo libertad plena en mi tiempo y cuando quiero apago la agenda y me voy, me despego y cuando quiero ponerle, abro la agenda totalmente y la exploto. Sí, tenés control de tu tiempo y control de dónde trabajas. Mm. De hecho,
te iba a preguntar justamente esto, el cambio de estilo de vida que has tenido tras volverte closer de ventas ha sido brutal. Trabajar en una oficina todos los días de 7 a 5, lidiar con presas, ver a tu familia recién en muchas ocasiones al final del día y verlas ya cansado, contra el hecho de trabajar desde tu casa, que ahora estás en tu casa, poder terminar este testimonio conmigo e ir básicamente a estar con tu pareja, con tu hija, que te cocine tu pareja, que siempre comas en casa, que estés a gusto y a la par produciendo, vamos, de 4.000 a 7.000 dólares trabajando 5 horas por día, que es lo que trabajas en promedio, es un cambio brutal. Mm, Entonces, Josu, la verdad que tu testimonio habla por sí solo, quizá con la historia que has contado hasta ahora. Cualquier persona que haya visto y escuchado este testimonial entiende la potencialidad de formarse como closer y sos un caso vivo de estudio y de éxito de ello. Entonces, ya para terminar, ¿le recomendarías a una persona que busca este cambio económico, este cambio profesional y personal, ingresar a Afterlife Coaching? claro, no solo por el tema de los ingresos, nuevamente es una habilidad que se tiene que tener. Las ventas es una habilidad que se tiene que tener no solo para vender un servicio, sino para poder convencer a un grupo de amigos, poder convencer a tu esposa, poder tener esa capacidad de poder llevar una conversación a buenos términos en el cual te beneficie. No solo el tema económico, más el tema económico es una muy buena parte. Y saber que puedes tener la tranquilidad de irte a la playa, vivir desde la playa y dedicarte a esto, o la montaña, o donde sea que se quiera, con acceso a internet, una buena computadora, se puede trabajar desde Costa Rica, desde cualquier otro país. Hasta tengo pensado irme varias semanas para Guatemala porque sé que puedo trabajar desde allá, sé que puedo tener eh, ingresos y no tengo que estar en Costa Rica propiamente. Entonces, no solo les recomiendo, sino que, vamos a ver, dar un paso como esto te da el coraje necesario para poder afrontar muchos de los desafíos personales que se van a tener en la vida. No solo el tema económico, sino que vienen, sí o sí, se van a pasar eventos importantes y tener el coraje de poder decidir, mira, quiero aprender una nueva habilidad que me dé las herramientas para salir de un ciclo de corporativo y yo poder tener la habilidad de no depender de nadie. Es algo brutal, es algo que a mí me cambió la vida. No sabía que existía. De rebote estoy acá, pero estoy acá porque tomé una decisión de no quedarme donde estaba. Entonces, ya que existen estos programas, ya que existe este acompañamiento, de que alguien te enseña todo nada más y te da las llamadas, es increíble tener claro que uno no tiene que conseguir nada, es nada más siéntese y atienda una llamada y aplique un guión y vuélvase bueno y ya. Eso para mí me cambió la vida y ahora ya incluso lo estoy poniendo en práctica para mi propio negocio. Entonces, definitivamente la mejor decisión que pude haber tomado y me volvería a mandar de nuevo las veces que sea necesario para estar en este nivel de tranquilidad, paz, porque hay algo que es indiscutible, se tiene que trabajar también, se tiene que dedicar su tiempo, hay que prepararse, hay que practicar y demás. Si usted no lo hace, no vas a ser bueno. Más si se pone en consideración versus una empresa, estamos hablando de una diferencia brutal. Esto se disfruta, una empresa es una frustración. Para mí era una frustración. Sí, sí, nuevamente, no es
que vas a ingresar hoy al programa y mágicamente a un mes sin hacer nada vas a poder empezar a cerrar ventas de $5,000 o $10,000. Todo lo que es un entrenamiento y una preparación prácticamente diaria para poder desarrollar estabilidad como corresponde y para después poder tomar llamadas como corresponde y cerrar como corresponde y comisionar como corresponde, que es lo que vos has hecho. Ahora, el punto es, si uno pone el esfuerzo, pone la voluntad, trabaja, se prepara, después los resultados van a llegar. Y no es una estructura extremadamente compleja, es una estructura, como acabas de mencionar, muy simple. Te sentás en una silla, pones una computadora enfrente, se conecta a un potencial cliente, aplicas el guión como lo tenés que aplicar, cerras, te llevas una comisión y se acabó. No es física termonuclear. No es que tenés que resolver, como decías recién, 1.000 problemas de cita 5 en una empresa, ligar con otras áreas para ver si ahí recién puedes resolver este problema y tener un aumento anual del 3%. O a lo sumo un bono. No, acá literalmente, si haces las cosas bien, el aumento económico es muy rápido, porque justamente estás en la habilidad que es la habilidad para generar ingresos, que es la habilidad de ventas. Entonces, completamente de acuerdo con eso, Josu. La verdad que tampoco hizo de que yo hablase muchísimo en este testimonio, lo pudiste vender vos solo y argumentar vos solo, y eso es una evidencia de que el programa sirvió. Así que súper contento de haber podido hablar este testimonio con vos. Llevamos 46 minutos ya de testimonio. Bastante. Me gusta, me gusta. Ahora, ya para cerrar, ¿sentís que hay alguna pregunta o algún tema que te hubiese podido yo preguntar o un tema a tocar que tampoco lo hicimos? Vamos a ver, tal vez el punto de la incomodidad al inicio del proceso. Hay que ser claros, si uno no sabe vender, va a ser incómodo al inicio, pero justamente para eso se practica y esa incomodidad se pierde dentro de la práctica. Entonces es genial porque se está en un ambiente controlado donde te van guiando y demás, más Agustín es duro en el sentido de que te va a decir lo que tienes que mejorar para poder hacerlo bien. Y eso le quita a uno ese miedo, esa de decir, mira, no es que yo para ventas no sirvo porque soy ingeniero de profesión. A mí eran, denme una máquina, denme algo, yo soluciono y ya todo el mundo feliz para la casa. Y tal vez el hecho de decir, mira, puedo dedicarme yo a las ventas, no lo veía venir en ese sentido, fue lo que me vino preparando. Más cuando estaba ahí, digo yo, tengo que hacerlo porque si hay personas que lo hacen, yo también lo puedo hacer. Y es una habilidad que se aprende, no que se tiene. Entonces, hay personas muy extrovertidas que uno ve que fácilmente pueden guiar una conversación de ventas y cerrar. Genial. Hay personas que con una estructura lo podemos lograr y también nos va súper bien. Y que se aprende, es una habilidad que se aprende. Más que al inicio es incómodo. Es incómodo dar ese paso más que todo mental. Uno decir, uy, conectarme con alguien y si me rechaza y demás. Bueno, uno adquiere cierta impermeabilidad al rechazo, porque va a haber, no todos los clientes son calificados, no todos los clientes llegan a una etapa de cierre. Hay clientes que son calificados y que por más que uno aplique el guión, el cliente se cierra y no avanza la venta. Pero saber que eso... ¿Consideras que el hecho de haber aprendido a vender y haber pasado por el proceso que pasa un closer de ventas te hizo una persona más resiliente, más fuerte y con mejor gestión de las emociones? No, claro. Porque antes el rechazo lo impactaba mucho a uno, que le dijeran que no, que tal vez uno no estaba incluido en una fiesta o tal vez uno no estaba, no era un buen prospecto para ciertas tareas o demás y ver que otros tenían la oportunidad y uno no.
siempre va a llegar. Lo que me ha dado el closing es entender eso, que es un tema probabilístico y que al final de cuentas, si uno hace bien el proceso, se van a dar las ventas sí o sí. Entonces, puede llegar 2, 3 clientes que no son nuestros clientes, aunque estén calificados y no, por más que se aplique bien el proceso, no deseen avanzar, llegan 5 que ingresen sin alguna objeción. Entonces, tener la capacidad de que esos 3 clientes que te dijeron que no te afecte, ir preparado para el cuarto, igual de preparado que como estabas con esos 3 clientes, es algo genial, porque ya no hay esa frustración al rechazo, sino que decir, ok, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, porque el servicio que se está vendiendo es muy bueno. Ahora bien, hay personas que tal vez no están preparados para dar ese paso. Bien, bien, bien. Recién te corté como estabas explicando esto. ¿Ibas a decir algo más? No, Ok, todo, ya. bien. Entonces, este punto de que el proceso es incómodo es cierto. Y justamente a fin de cuentas, por eso es que da tanta transformación en personas que arrancan de cero y que logran desarrollar una buena habilidad como vendedores, como ha sido tu caso, como el de Pablo, como el de Anthony, como el de Isaac, como el de Ignacio. Al ser un proceso que provoca una transformación, naturalmente va a provocar incomodidad. Proceso que no incomoda, proceso que no cambia, que no transforma. Entonces, justamente como es incómodo es que es tan eficiente y vos lo has vivido en carne propia. Mm. Entonces, dicho eso, Josu, un mensaje final para las personas que están viendo este testimonio ahora, que llevan 52 minutos escuchándolo, escuchando tu historia, que ya han entendido tu historia, el cambio que has tenido y que tienen toda esta conciencia de lo que pueden llegar a lograr si se empiezan a formar en ventas de acá, por ejemplo, a un año, lo que se puede realmente lograr, que es lo que vos has logrado. A ese tipo de persona que tiene esta conciencia de que puede cambiar, más tiene miedo y tiene inseguridad y tiene duda de dar el paso de invertir, no solamente invertir su dinero en la formación, sino invertir su tiempo, su energía e involucrarse de lleno en esto. A ese tipo de persona que busca el cambio más, tiene una traba interna, tiene una duda, tiene un miedo, tiene una inseguridad de si voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy. A ese tipo de persona, ¿qué le decís? Lo que yo les puedo decir es que si se sienten incómodos en la posición en la que están, si quieren tener la capacidad de no depender de alguien más, si tienen ese deseo de crecer, de poder ser muy buenos en una área, nada más necesitan esa oportunidad. Bueno, está la oportunidad. Vienen muchos factores globales que están desbalanceando la economía y esto nos puede traer muchos desempleo, muchas empresas que no lo logran. Bueno, las ventas es algo que siempre va a estar y en el cual uno se va a poder desarrollar en cualquier empresa. Y nuevamente, les va a dar mucha seguridad, mucha certeza de que ya no se sienten contra la espada y la pared, de que tienen las herramientas para poder lograrlo. Y el otro punto es que la inversión es algo que se tiene que hacer, es ese escalón, sí o sí, para poder tener ese acompañamiento. Es brutal lo que a uno le enseñan, la dedicación que tiene Agustín, la claridad que tiene para poder guiarlo a uno. No tiene miedo en decirle, mira, lo estás haciendo mal y tienes que corregir esto si usted quiere tener éxito. Que a uno le sean así de claro es muy importante para poder crecer. Agustín no va a dudar en decírselos y justamente por eso es que se tiene tanto éxito, porque si hay una persona que entiende muy bien el proceso, que lo maneja tan bien y tras de eso es súper claro cuando está transmitiendo ese conocimiento a otras, entonces el éxito está garantizado y la inversión se va a pagar sola.
rápido, la inversión se paga sola muy, muy rápido. Entonces, es nada más dar el paso, saltar esa zona de confort, porque sí, muchas veces nos sentimos incómodos, pero nos gusta esa incomodidad. Para poder realmente estar cómodos, tenemos que salir de esa zona de confort y realmente identificar qué es lo que es estar cómodo, qué es lo que es estar bien emocionalmente, libre de estrés y con la capacidad de afrontar nuevos retos sin miedo, con mucha resiliencia. Perfecto, Josu. La verdad que un placer haber conversado con vos, haber escuchado nuevamente tu historia y cómo fue tu cambio desde que iniciaste hasta el día de hoy como closer. Como dije antes, es un orgullo ver ese cambio, porque obviamente fui parte de élite y todo lo que es el entrenamiento durante los últimos meses y hemos trabajado juntos y en la empresa hemos sido equipo, etcétera. Entonces, vamos, es súper gratificante a uno como instructor, entrenador o mentor ver que sus instruidos o alumnos tienen resultados. Entonces, Mm, yo puedo ser el mejor vendiendo. Si no tengo la capacidad de hacer que otros vendan al mismo nivel, no sirvo como mentor. ujú, Entonces, el hecho de ver de que vos tenés resultados me pone extremadamente contexto y extremadamente, vamos, feliz. ujú. Entonces, Josu, realmente un placer haber grabado este testimonio con vos. Entonces, para aquellas personas que están buscando un cambio como el de Josué en el siguiente año y sobre todo a través de la habilidad de aprender ventas high ticket y volverse closer de ventas, que es un vehículo con el cual se pueden generar ingresos extras, como ya han visto, de 2.000 a 7.000 dólares al mes de forma rápida y de forma efectiva si se aplica el proceso bien. Si estás interesado, por debajo de este video, en la descripción de YouTube, dejo lo que es un link para que puedas agendar una sesión de evaluación gratuita. Esta sesión va a ser directamente conmigo, con mi equipo. Vamos a evaluar tu perfil, detectar si es el tipo de perfil como el de Josué que buscamos dentro de lo que es el programa. Y en caso de que sí, te vamos a explicar cómo es todo el proceso dentro de Afterfire Closer y te vamos a invitar a que te puedas sumar y puedas comenzar este cambio y que de acá a un par de meses estés grabando un testimonio como el de Josué.